Desde el 2020 empezamos a ver que la violencia se estaba exacerbando y que la forma como te matan es, Sí. pues yo diría, mucho más atroz de lo que habíamos visto en tiempos anteriores. El presidente insistió en que va a enviar una reforma constitucional al Congreso de la Unión para proponer que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. El presidente ha dicho, así como depende la Fuerza Aérea, también la Guardia Nacional. Sin embargo, hay una oposición de los grupos que se asocian en la alianza Va por México, que más bien es Va contra México, integrada por el PRI, el PAN, el PRD y Claudio X González, que prácticamente es el dirigente de esta agrupación. Aquí lo que estamos observando es que así como ha habido una campaña sistemática, persistente estos días, en el sentido de que el presidente y Morena están ligados a los grupos de narcotráfico, ahora se está vislumbrando también ataques contra el ejército mexicano, precisamente para argumentar falsamente en contra de esta iniciativa de ley del presidente, de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en estos días seguramente estos ataques se van a incrementar, porque el día de hoy, que es un día histórico, se constituyó también la Comisión para la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990. Y hoy precisamente sobre ese tema, después de la conferencia matutina, el presidente asistió a la instalación de esta comisión, donde destaca desde luego la presencia de Alejandro Encinas, que por cierto también fue jefe de gobierno cuando el licenciado López Obrador pidió permiso para participar en la campaña, pidió licencia para participar en la campaña presidencial del 2006. Y también se destaca la presencia de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. 3 jefes de gobierno en distintos momentos, porque precisamente aquí en la capital de nuestro país es donde se llevaron a cabo grandes movilizaciones, grandes marchas en contra de la injusticia por la libertad de los presos políticos, destacando sobre todo el periodo de 1968, donde la consigna central pues era la libertad de los presos políticos y también la desaparición del cuerpo de granaderos, que por cierto, cuando llegó Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno el 5 de diciembre del 2018, en su toma de protesta, uno de los temas centrales que ella planteó fue la desaparición del cuerpo de granaderos, casi 50 años después de que esta era una de las demandas primordiales del movimiento estudiantil del 68. Entonces aquí estamos viendo que se van conjuntando varios elementos muy importantes y que seguramente los grupos de la derecha conservadora van a estar utilizando para atacar ahora al ejército mexicano. Ya hoy en la mañana observamos cómo en la sección de las noticias falsas hay una asociación, Causa Común se llama, que está dirigida por María Elena Morera, en la cual hay una acusación, dice ella, contra elementos del ejército a cargo de la Guardia Nacional que se alcoholizaron y violaron a algunas de sus compañeras. Pero como se demostró en la mañana, esas fotos que aparecen son de cuando todavía existía la Policía Federal. Es decir, puras noticias falsas tratando de golpear la iniciativa del presidente de México de que la Guardia Nacional, por medio de una reforma constitucional, dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y no sería extraño que en su locura estos grupos de la derecha conservadora también traten de ligar al ejército mexicano, como lo han hecho con el presidente y con Morena, a el narcotráfico. Tenemos que estar muy alertos porque lo que está sucediendo en estos momentos y lo que sucedió hoy, que es un hecho histórico, es enderezar las baterías de la derecha conservadora contra el ejército mexicano. Pero hay que recordar que, como lo ha dicho el presidente, el ejército es pueblo uniformado, también somos pueblo.
Lo que pasa, como también lo dijo el presidente, es que cuando algunos sectores del ejército han llevado a cabo acciones de represión, o como la masacre del 1968, es que las órdenes han provenido de civiles. Y precisamente en el 68, recalcó el presidente, la orden de asesinar a estudiantes vino del entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, que es un civil, y que además se ha ido demostrando que quien montó todo ese aparato represivo fue precisamente el Estado Mayor Presidencial, que depende directamente del presidente de la República. Por eso una de las medidas que tomó el licenciado López Obrador cuando llegó a la presidencia fue desaparecer el Estado Mayor Presidencial, que se componía por alrededor de 8,000 elementos. Entonces hay que diferenciar muy bien para no caer en las redes de la confusión a través de las fake news que ahora se están nuevamente reavivando en contra de esta iniciativa del presidente. Es, por un lado, el jefe de las Fuerzas Armadas es un civil, es el presidente de la República. El presidente de la República contaba con un grupo selecto de militares que constituían el Estado Mayor Presidencial, y este Estado Mayor Presidencial, entre otras cosas, fue el que orquestó la represión en 1968. Pero como anunció hoy Alejandro Encinas, durante la constitución de la Comisión para la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990, él empezó diciendo que en el campo militar número 1 es de donde se constituyó un grupo que era prácticamente el grupo antiguerrilla, o sea, el grupo represor por excelencia contra los opositores políticos del statu quo en su momento, y cometió múltiples fechorías. Pero, repito, no es el ejército en su conjunto, no son las Fuerzas Armadas en su conjunto, son algunos sectores que bajo la directriz, en este caso del presidente de la República, que es el jefe de las Fuerzas Armadas y en ese momento era Díaz Ordaz, pues agarran un periodo de guerra sucia, así fue, donde desaparecieron, asesinaron y encarcelaron a miles de estudiantes, maestros, médicos, ferrocarrileros, etc. Por eso estos dos elementos los asociamos, la reforma constitucional y la creación de esta comisión. Y evidentemente, de 1965 a 1990 es uno de los periodos negros de la historia de México en cuanto a la utilización de la represión para acallar las voces disidentes. Claro que ahí seguramente pues tendrán estos archivos que se van a abrir y son archivos del ejército, y además se abren en este momento también precisamente porque el jefe de las Fuerzas Armadas en México, que es el presidente, está en esa disposición de abrir los archivos y esclarecer la verdad. Y seguramente ahí pues va a salir todas las maquinaciones que se hicieron contra Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, el movimiento estudiantil del 68, el halconazo en 1971, y luego las desapariciones de, repito, innumerables dirigentes políticos, opositores al modelo neoliberal y al periodo de esta represión que se generó en nuestro país, donde desafortunadamente derramaron sangre valiosa muchos jóvenes que tenían siempre esta idea del cambio social en beneficio de nuestro pueblo. Pues hoy se están ligando las cosas. Tenemos un presidente que lucha denodadamente a favor de los intereses del pueblo, y tenemos también un pueblo que ha sufrido durante décadas la represión de estados autoritarios con la utilización incluso de las Fuerzas Armadas, pero que hoy esto se está revirtiendo. Esperamos solamente también que los grupos de ultraizquierda o los que promueven a los grupos de ultraizquierda no vayan a caer también o se sumen al coro de los grupos de la derecha conservadora para, reitero, por un lado, aprobar acciones en contra de la reforma constitucional, y para otra, seguir denostando al ejército mexicano en su conjunto. Esta situación
ahora la están encabezando también pues los partidos de la Alianza Va contra México, porque han anunciado ellos una moratoria constitucional, es decir, que mientras esté el presidente de la República, el licenciado López Obrador, en los 2 años, 3 meses que le quedan, no van a aprobar ninguna reforma, dicen ellos, y dicen bien, trascendental para la vida de nuestro país. Y esta reforma que está planteando el presidente de la República sí es una reforma trascendental. Entonces, como el presidente ha dicho, es momento de definición. O estamos con una posición que va orientada a reposicionar al ejército como pueblo uniformado, hermano del pueblo, o se mantiene la posición de que incluso estos sectores de la derecha lo quieran ligar, asociar con, como lo están haciendo con el presidente, con los grupos del narcotráfico. Esa es la disyuntiva. Nosotros pensamos que así como en otros terrenos de la vida económica, cultural, científica, técnica de nuestro país está habiendo cambios verdaderamente profundos, pues también en este terreno de la relación entre el pueblo y el ejército mexicano. Porque además hay que recordar que el ejército mexicano tiene su origen en la lucha revolucionaria que se levantó en varios estados del país para acabar primero con la dictadura porfirista y después contra la dictadura huertista. Y no es un ejército de élite, sino surgió pues, de los grupos campesinos que se encabezaban, entre otros, por el general Zapata en Morelos, o Francisco Villa en el norte, o Álvaro Obregón en Sonora, etcétera, o generales que incluso fueron gobernadores en el sur-sureste de México, progresistas, revolucionarios. Ese es el origen del ejército mexicano, por eso es pueblo uniformado. Entonces, la realidad es muy clara, pero hemos estado sometidos durante décadas a noticias, fake news, falsas, que hoy se ve con más claridad, a través de la gran mayoría de los medios de comunicación convencional. Por eso el presidente le da un papel muy importante a las redes sociales, por eso dice benditas redes sociales. Y estas benditas redes sociales permiten como fuente alternativa de información que hoy no solamente se conozca lo que dicen los periódicos tradicionales de la derecha conservadora, sino una diversidad de pensamientos que nos ayudan a esclarecer de manera efectiva la verdad. Y las fake news o noticias falsas que se dan no duran a veces ni un día, pero antes duraban, se tomaba como verdad absoluta y duraban años. Pues estamos muy contentos por la creación de esta comisión para la verdad, que seguramente nos va a permitir reencontrar y entender los orígenes del ejército mexicano y quiénes han sido a lo largo de la historia de México, sobre todo en este periodo de la Guerra Sucia de 25 años, del 65 al 90, las relaciones que se tejieron, y vamos a encontrar seguramente sorpresas de los dirigentes políticos que influyeron para crear en México un mecanismo de terror en contra de los que luchan por un verdadero cambio social. Pues si te gusta lo que comentamos, danos tu opinión a través del Facebook y esperamos que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que tengas buen día.